siguiendo con estos temas de oncología, acuérdense que los cánceres hematológicos son todos los tipos de leucemias, todos los tipos de linfomas y todos los tipos de unas enfermedades que se llaman gamapatías monoclonales, que son las que vamos a ver a su representante máximo, que es el mieloma múltiple. Acuérdense que hemos dicho que los cánceres tienen dos grandes divisiones. Una, los cánceres sólidos, qué sé yo, todos los órganos sólidos que pueden tener cáncer, eso va a ser rama de la oncología clínica, rama de la medicina general, debería ser la medicina interna, pero casi todas las oncologías se hacen desde la medicina general, son 3 años o 4 después de medicina general. En cambio, los cánceres oncohematológicos los vemos los hemato-oncólogos o los hematólogos, ¿no es cierto? Que es una rama de la medicina interna pura, ¿no? Entonces, dentro de estos cánceres hematológicos tenemos esta gran enfermedad que es muy frecuente, que se llama mieloma múltiple, ¿ya? Ahora, quiero que otra vez nos ubiquemos, porque siempre cuando pensamos en patología decimos, a ver, ¿qué está enfermo? Cuando está enfermo el corazón, es fácil imaginarse que está enfermo, si es una válvula, si es una bomba, si es una arteria, si es una vena, si es un ventrículo. Cuando es algo celular, siempre hay que ubicarnos dónde está el problema. Entonces, acuérdense que nuestro órgano es la médula ósea. Entonces, vamos a ubicar aquí dónde está el problema. El mieloma múltiple es una enfermedad de una célula que se llama célula plasmática, ¿ya? ¿Dónde está la célula plasmática en nuestro mapita? Nos acordamos que la célula madre, totipotencial, o más bien pluripotencial, de la médula ósea se divide en una rama mieloide y una rama linfoide, ¿no es cierto? La rama mieloide es todo menos los linfocitos, o sea, glóbulos rojos, glóbulos blancos, glóbulos rojos, plaquetas, granulocitos y el monocito. En cambio, la línea linfoide es tan especializada, realmente, qué sé yo, es muy, muy especial, que es una sola línea de producción. Y de aquí nos van a salir maduros los linfocitos B y los linfocitos T. Obviamente pasan por diferentes órganos, ¿ya? Pero acuérdense que la forma más madura del linfocito B, es decir, un tipo de linfocito B, se va a convertir en célula plasmática. ¿Y cuál es el rol de la célula plasmática? El rol de la célula plasmática es generar, producir inmunoglobulinas. Es lo que estamos tratando de hacer con la vacuna ahora, ¿no es cierto? Queremos que nos inyecten un pedacito de coronavirus para que nuestros linfocitos se especialicen tanto que lleguen a ser una célula plasmática productora de inmunoglobulina contra el coronavirus. Entonces es tan importante la célula plasmática porque produce las defensas o la inmunidad humoral. ¿Ya? Eso se denomina inmunidad humoral, ¿no? La inmunidad celular básicamente son los neutrófilos, pero la inmunidad humoral tiene que ver con la inmunoglobulina. Entonces, ¿quién se enferma? Se enferma la célula plasmática. Entonces, por ende, es una enfermedad linfoide, chicos, linfoide. Bien, ahora vamos a ver de qué se trata. Todo este grupo de enfermedades tipo mieloma se conocen con el capítulo de gamapatías monoclonales. Medio complejo, pero ¿por qué le han puesto este nombre? Porque dice que hay situaciones en las que aparece una inmunoglobulina, entonces una célula plasmática que produce una inmunoglobulina monoclonal. Acuérdense que todo lo que es clonal es cáncer, ¿verdad? Cuando digo tiene una expansión clonal, o es cáncer, ¿verdad? Tiene una multiplicación clonal, cáncer. Todo lo que es clonal habla del cáncer. Entonces dice que esta célula plasmática produce inmunoglobulinas, pero enfermas, cancerosas, anormales, monoclonales, no sirven para nada, ¿no es cierto? O sea, se enferma la célula plasmática. Lo larga al suelo, al suero o lo larga a la orina, ¿ya? Y como resultado hay un clon de expansión de células plasmáticas. Normalmente nosotros en la médula ósea tenemos células plasmáticas, o sea, tenemos papás de los glóbulos rojos, papás de las plaquetas, papás de los glóbulos blancos, y tenemos un porcentaje mínimo de células plasmáticas maduras y también inmaduras en la médula ósea. No debe sobrepasar el 5%. Todos tenemos normalmente células plasmáticas menor, mucho menor o igual como máximo al 5%. Pero en este caso, la célula plasmática se enloquece y impregna o invade toda la médula ósea, ¿no es cierto? Y produce inmunoglobulinas anormales, cancerosas, clonales. Y ahí radica el problema. Entonces, todas estas enfermedades que se llaman gamapatías monoclonales tienen que ver con este mecanismo de acción. Son varias, ¿ya? Vamos a tomar solo el mieloma múltiple porque es el más fiel que debemos saber, pero
Ustedes van a ver en el capítulo de nuestro libro, está todos los gamopatías monoclonales, que son un poquito complejas de entender, pero hay que entender el mecanismo principal. Expansión clonal de la célula plasmática y producción clonal anómala de la inmunoglobulina, de una inmunoglobulina. Vamos a ver cuál puede ser. Solo para repasar o solo para que estén ustedes ubicados en tiempo y espacio, estas entidades o gamopatías monoclonales incluyen enfermedades reconocidas malignas como el mieloma múltiple y la macroglobulinemia de Waldenström, ¿ya? Tiene algunas entidades benignas, en realidad no es benigno, sino que es el inicio, es un mieloma múltiple incipiente que está comenzando y puede estar así años. No se considera benigno como tal, pero como no sobrepasa el 5% de células plasmáticas, se llama gamapatía monoclonal de significado incierto, MGAS le llamamos nosotros, de sus siglas en inglés. Se considera benigno porque todavía no es un mieloma, pero pronto se puede convertir en un mieloma. Y en el medio, ahí medio entre que puede ser maligno o benigno, está la amiloidosis, que es una expansión o una acumulación de la secreción que producen estas inmunoglobulinas o estas células plasmáticas anormales, producen una proteína normal que se acumula como una especie de gelatina en cualquier órgano y a veces no necesariamente en la médula ósea, puede ser en el riñón, en el corazón, en el hígado y es bien difícil de diagnosticar y está ahí medio en el medio, ¿ya? Todas estas son gamapatías monoclonales, ¿ya? Proliferación clonal de las células B en los últimos estadios madurativos, linfoplasmocitos y células plasmáticas, ¿ya? Vamos a tomar ahora, vamos a estudiar lo que es el mieloma múltiple porque de todas estas enfermedades es la más frecuente. ¿Me escuchan bien? Sí, doctor. Ah, ya, pues que me está saliendo aquí una notita de que mi internet está una macana. Me avisa nomás si no me escuchan bien para ver cómo hacemos, ¿ya? Muy bien. Entonces, este mieloma múltiple representa 1% de todos los cánceres. Parece poco, pero es un porcentaje no despreciable. 10% de los tumores hematológicos, o sea, entre los leucemias, los linfomas y los mielomas, ahí estamos en el 10%, ¿ya? Es la segunda neoplasia hematológica más frecuente en los Estados Unidos. Siempre decimos en los Estados Unidos, ¿por qué? Porque aquí no tenemos, ¿no es cierto?, una estadística. Pero yo creo que si aquí hacemos una estadística, en el adulto el orden sería linfomas, mielomas, y ahí se van con las leucemias, ¿no? Pero es mucho más frecuente tal vez los linfomas. Necesitamos levantar estadística. Ahora, también hay un subregistro. ¿Por qué? Porque van a ver ustedes que no es fácil diagnosticar y nos puede confundir con muchas cosas y se pueden morir en otros especialistas sin llegar al hematólogo, ¿ya? Ese es su trabajo de ustedes. Ustedes tienen como médicos generales que van a salir pronto o finalmente como médicos de otra especialidad, saber detectar, por lo menos sospecharla. Vamos a ver cuándo hay que sospechar un mieloma múltiple. Es una enfermedad de la edad adulta, chicos. No vamos a ver un mieloma en un chico de 20 años, o incluso en un adulto de 40, 35, es muy raro, ¿ya? Es una enfermedad de la edad adulta o la tercera edad. Comienza su pico de presentación como a los 55, 60 años y se puede presentar hasta los 70, 80. O sea, es una enfermedad de los viejitos, por decirlo así. Obviamente que puede presentarse en edades atípicas, 40. Nosotros tenemos, no bastante, tenemos algunos pacientes en 40, 45 años, lo cual es preocupante porque es una enfermedad que no tiene cura, que hay que mantenerla aplacada durante toda la vida que le falta por vivir ese paciente. Entonces, es un problema eso. En niños, obviamente, no hay, ya, es una enfermedad del adulto mayor. También se llama mielomatosis o enfermedad de Kahler, ¿no? Estos nombres propios que ponían antes, muy poca gente la conoce así. Es mieloma múltiple en el mundo, ese es el nombre que se utiliza. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Otra vez repetimos. La célula plasmática, que viene de la línea linfoide, ya está bien madura y debería producir inmunoglobulinas para defendernos de agentes infecciosos. Sufre eventos oncogénicos, ¿no es cierto? Translocaciones de los genes de la inmunoglobulina, inestabilidad cariotípica, mutaciones somáticas y la transforman en una célula tumoral, ¿no es cierto? Esto es lo que siempre pasa con los cánceres. O sea, cuando nos dicen, pucha, ¿cuál es la causa del cáncer? No hay pues una sola causa, no se puede decir es por culpa de esto. Pero siempre o casi siempre intervienen estas translocaciones de los genes, en este caso de las inmunoglobulinas, pero puede ser cualquier otro gen.
hay una alteración en la formación del cariotipo normal, o sea, no hay buena unión entre nuestra citosina, guanina, y nadie arregla ese problema y ¡boom!, se produce un evento genético que predispone a una proliferación clonal. Eso es lo que suele pasar. Acuérdense de este gráfico donde vemos que los linfocitos, si bien nacen en la médula ósea, les queda un camino largo para madurar, ¿no es cierto? Y finalmente ser uno de los linfocitos va a llegar a ser célula plasmática. Y ahí, en este lugar, en el ganglio, y bueno, en el caso del linfocito B, se producen todas estas expansiones clonales, cambios, hasta lograr ser lo que debe ser. Y ahí es donde se raya la mutación, las translocaciones o el corte de cromosomas y empieza a haber un problema. Entonces, cuando el problema se da a nivel de la célula plasmática, se llama mieloma. Hemos puesto nombre casi a todos los lugares de maduración, ¿verdad? Entonces, depende dónde le agarra el problema para ver si va a ser un mieloma, si va a ser una leucemia linfoide crónica, si va a ser un linfoma, si va a ser una leucemia linfoide aguda. ¿Ves? Bien interesante porque donde le agarra el problema va a ser diferente el cáncer que va a tener, ¿no? Entonces, además de eso, existe una interacción entre las células plasmáticas y el estroma medular, donde se adhiere. El estroma medular es el tuétano del hueso, chicos. La médula ósea es el tuétano, es lo que comemos el pollo igualito. Tenemos nosotros y ahí se produce todos los elementos de la sangre. Eso se llama estroma, ¿no? Está la célula madre productora y el estroma medular, ¿no? La adhesión favorece la producción de citoquinas, o sea, de agentes inflamatorios que ponen en marcha mecanismos de proliferación y antiapoptosis, ¿no? Un mecanismo de cáncer es la antiapoptosis. Favorece la producción de factores de activación osteoclástica. ¿Por qué es importante esto? Porque aquí empieza el principal problema de los pacientes con mieloma múltiple, que es la lisis del hueso. Hay osteolisis y ahí comienzan a manifestarse los problemas del mieloma. Muchas veces encontramos un mieloma porque el paciente tiene fracturas espontáneas o porque se ha golpeado un poquito y se ha fracturado el hueso, porque le vemos el cráneo y tiene agujeros como un queso gruyere. Le duele mucho la columna, le hacemos una radiografía, pensamos encontrar osteoporosis y encontramos lisis, ¿no es cierto? Osteolisis, sacabocados. Y ese es un punto de diagnóstico muy importante del mieloma múltiple, lo que nos abre los ojos muchas veces, ¿no es cierto? Entonces, tiene que ver con la patogenia, ¿verdad? Porque hay activación osteoclástica. Muy bien. Entonces, ¿qué va a haber en un paciente con mieloma múltiple? Va a haber infiltración de la médula ósea por células plasmáticas, más del 10%. Va a haber un componente monoclonal en suero o orina, o sea, va a haber una proteína anormal. Acuérdense que la inmunoglobulina finalmente es una proteína. Va a haber una proteína anormal secretada por una célula plasmática normal y la vamos a poder agarrar en la mayoría de los casos en el suero o en la orina, haciendo un examen de proteínas en orina, simple como eso de 24 horas, ¿no es cierto? Y va a haber lesiones osteolíticas, o sea, va a haber los huesitos dañados por estas expansiones clonales, ¿ya? Ojo, no es una enfermedad del hueso, no es un cáncer de hueso, es un cáncer hematológico. Nace en la médula ósea por culpa de la proliferación de la célula plasmática, pero no es un cáncer óseo. El cáncer óseo tiene otra patogenia, tiene otro tratamiento, nada que ver. Esto no es un cáncer del hueso, pero afecta al hueso. Es una especie de es como que se apolillara todo el hueso por culpa de esta expansión clonal de la célula plasmática, ¿ya? Y de aquí vienen, chicos, la mayoría de los síntomas. Entonces vamos a analizar. Hemos dicho primero que lo que va a causar es una reabsorción osteoclástica. Entonces va a tener lesiones líticas. Miren, si hacemos una radiografía del cráneo, va a tener, miren este agujerazo que tiene ahí. Esta es una lesión osteolítica, tiene osteolisis. Miren acá. Acá también, en el hueso de la cadera, aquí tiene uno. Entonces hay que pedir radiografías de todos los huesos, un paneo, un scan de radiografías para mirar si tiene lesiones osteolíticas, que es un criterio de diagnóstico. Pero ¿cómo se va a manifestar? Obviamente el paciente de esa edad, 60, 70 años, va a decir, tengo dolor de columna, me duele la espalda, no puedo caminar. Tiene 70 años, 60 años, uno dice, bueno, es osteoporosis, o capaz que es una lumbalgia de esfuerzo, o capaz que los discos se han arruinado, bueno, mil hipótesis. Por eso es que a veces
nos tardamos en el diagnóstico porque el paciente está meses y meses en un traumatólogo y no se percatan de que tiene lesiones osteolíticas típicas de un mieloma múltiple. Entonces, dentro del screening de un paciente con lumbalgia de esa edad, chicos, debe haber por lo menos una radiografía de columna para ver si es solamente una lumbalgia, una ciática o una enfermedad por hernia, ¿no es cierto? O tiene lesiones osteolíticas, lo cual va a llevar a otro sospecha diagnóstica que es el mieloma múltiple. Bien, entonces muy importante saber que el mieloma múltiple como principal manifestación tiene a las lesiones osteolíticas, como pueden ver acá. Bien. ¿Qué más va a tener el mieloma? ¿Cómo vamos a sospechar? Acuérdense que esta célula plasmática, que parece un huevo estrellado, miren, tiene un núcleo excéntrico, tiene un halo perinuclear blanquecino y tiene una pollerita grande, es una célula bien fácil de identificar. Para nosotros los hematólogos que nos entrenamos en ver médula ósea, es una célula de las más fáciles de identificar porque son bien típicas. Miren, ahí la vamos a ver con más detalle más ratito, ¿ya? Pero esta célula que debería estar en 5% ha crecido, se ha llenado toda la médula ósea. Entonces, obviamente, ¿qué va a pasar? Va a desplazar otras series, ¿no es cierto? Va a evitar que se produzcan glóbulos rojos, va a evitar que se produzcan buenos glóbulos blancos, las plaquetas también pueden ser afectadas, pero la serie más afectada es la serie roja. O sea, una manifestación casi generalizada del mieloma múltiple es la presencia de anemia. Está casi en el 100% de los pacientes, chicos. Entonces vamos a tener un viejito, una persona, bueno, no digamos viejito, ¿no? Porque 60 años ya no es viejito a estas alturas, pero una persona de la tercera edad que va a tener dolores óseos, va a sentir dolores óseos y va a tener anemia, ¿no es cierto? ¿Cómo me voy a dar cuenta de la anemia? Ustedes ya han llevado anemia, ¿no es cierto? Palidez, cansancio, sueño. Si es peor la anemia, si está más grave, taquicardia, falta de aire, agitación, va a caminar y se va a agitar, ¿no es cierto? Va a decir, pucha, estaba muy bien y ahora me siento cansado, me he deteriorado, tengo dolor de huesos, va a bajar de peso. Acuérdense de los síntomas constitucionales que acompañan a todos los cánceres, ¿no es cierto? Baja de peso, sudoración, síntomas B. Va a tener ese paciente acompañado de anemia. Voy a hacer un hemograma y voy a encontrar una anemia así, moderada, ¿no es cierto? Leve a moderada, o puede ser grave, pero la mayoría de las veces leve a moderada. Entonces, veo un viejito que tiene dolores óseos, que no le puedo dar bola porque todos tienen dolores óseos, pero además tiene signos y síntomas de anemia. Hay que pensar en mieloma múltiple. Siempre esa asociación, dolores óseos y anemia nos tiene que hacer pensar en mieloma y descartar, y se puede descartar en laboratorio, que es fácil, ¿ya? Con menos frecuencia, trombocitopenia y leucopenia. La serie más afectada son los glóbulos rojos, ¿ya? En menos del 20% puede infiltrar hígado y vaso. Muy raro es que infiltre hígado y vaso. La mayoría de las veces la infiltración es netamente en la médula ósea. Está llena la médula ósea de estas células horribles plasmáticas que son cancerosas y no sirven para nada, ¿ya? ¿Qué más va a haber? Acuérdense que está afectada la inmunidad, porque acuérdense que la célula plasmática es el pilar de la inmunidad humoral, o sea, no está produciendo inmunoglobulinas buenas, ha dejado su inmunidad humoral descuidada. Entonces puede ser que este viejito, además de todo eso, tenga infecciones frecuentes, ¿no es cierto? Neumonía 2 veces al año, le ha dado. Se ha sanado, le ha vuelto a dar infecciones urinarias. Un hombre con infección urinaria, no hay razón para que un hombre tenga infección urinaria, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, puede haber infecciones a repetición. Seguimos en lo inespecífico, ¿se dan cuenta? Un viejito con dolor, con un poco de anemia y con infecciones. Nadie le da bola porque todos los viejitos tienen eso. Entonces, mucho ojo a esa asociación, ¿ya? Dolores óseos, anemias e infecciones recurrentes. Hay que pensar en mieloma. Después, ¿qué más va a haber? Va a haber alteraciones neurológicas, obviamente, porque este hueso puede estar tan comprometido, chicos, que la columna se puede aplastar, ¿no es cierto? Va a haber dolores radiculares, paraplegias, puede incluso seccionarse la médula ósea porque la estructura ósea que cubre la médula, perdón, la médula espinal, se puede romper, ¿no es cierto? Y puede seccionar la médula espinal, puede ser algo gravísimo. Podemos diagnosticar al paciente en una paraplegia, ¿no es cierto? Podemos diagnosticar al paciente en un quirófano cuando el cirujano, el neurocirujano ya le está estabilizando la médula,
perdón, la columna, y ahí saca un pedacito y ahí se da cuenta que es un mieloma, ¿no es cierto? Y a veces ni ahí sacan un pedacito, porque la biopsia, acuérdense que es la base del diagnóstico oncológico. Bueno, puede invadir también el líquido cefalorraquídeo, puede haber encefalopatía, polineuritis, todo lo que tiene que ver con lesiones neurológicas periféricas puede haber por un compromiso excesivo de la columna, ¿ya? ¿Qué otra cosa puede haber y es bien frecuente? Puede haber aparición de nefritis intersticial por depósito de esta paraproteína, ¿no es cierto? De esta proteína anormal, que es una especie de gelatina, es un amiloide, ¿no es cierto? Entonces se va a ir a los riñones y va a dañar los riñones. Va a haber una nefropatía intersticial por culpa de lo que secreta esta célula anormal. Va a haber hipercalcemia, ¿no es cierto? Va a haber hipercalciuria que conduce a una poliuria y deshidratación. La hipercalcemia, ¿por qué? Porque eso se está destruyendo y se está alargando a la sangre todo ese calcio extra. No está dentro del hueso, está fuera. Y eso va a dañar más todavía el riñón. Entonces, ¿en qué contextos podemos encontrar un paciente con mieloma? Podemos encontrarlo en nefropatía franca. Nadie se ha dado cuenta que tenía anemia, que le dolían los huesitos, nadie le ha dado bola y el mieloma ha invadido los riñones, ha dañado los riñones y el paciente está en diálisis. Y el nefrólogo, cuando está en diálisis, sospecha de mieloma porque encuentra todas estas cosas, ¿no? Lesiones óseas, anemia, y nefropatía, ¿verdad? Neuropatía, nefropatía. Entonces ahí hace un análisis, incluso a veces ni ahí se sospecha y por rutina los pacientes con nefropatía deben ir a una biopsia de riñón, ¿verdad? Entonces le sacan la biopsia de riñón y ahí el patólogo dice, ah, pero es un mieloma, tiene depósitos de materia amiloide o de depósitos de cadenas ligeras, ¿no es cierto? Grave. Entonces, hemos diagnosticado a un paciente, en vez de diagnosticarlo con dolorcito y anemia, hemos diagnosticado fracturado en cirugía, en neurocirugía, lo hemos diagnosticado en diálisis, ¿no? Entonces, mucho ojo con los pacientes de edad avanzada con esta asociación porque hay que descartar mieloma múltiple, ¿ya? Muy bien, también puede haber, acuérdense que como hay tanta célula plasmática y toda esta célula plasmática produce esta proteína anormal, la sangre se torna viscosa, ¿no? Hay una hiperviscosidad. Es un síndrome de hiperviscosidad muy preocupante porque puede causar estas cosas. Primero va a causar cansancio, debilidad inespecífico, ¿no? Nadie le va a dar bola, pero puede causar eso. Puede alterar la coagulación, ¿no es cierto? Esta proteína normal puede alterar la hemostasia, ¿no es cierto? Y produce epistaxis, puede haber sangrados digestivos, anomalías de la hemostasia, o sea, la hemostasia, ya vamos a avanzar mañana, yo creo, hemostasia, puede verse alterada por esta paraproteína. Puede haber por el enlentecimiento de la sangre por culpa de esta acumulación de este material, puede haber diplopia, alteraciones de pérdida de la visión, tortuosidad de las venas retinianas, hemorragia, papiledema, ¿no? Cefalea, vértigo, nistagmo, hipotensión, convulsiones, todo eso puede haber por un enlentecimiento, una hiperviscosidad, es como cuando hay poliglobulia, ¿no es cierto? O sea, hay todo lo mismo, ¿no? Cansancio, cefalea, porque está la sangre tan espesa que no puede circular adecuadamente. Insuficiencia cardíaca, ¿no? No puedo sacar esto. Insuficiencia cardíaca, espérenme. Y puede haber algo muy importante que es trombosis, ¿no es cierto? Estos pacientes pueden con trombosis, o sea, era tanta la hiperviscosidad, la inflamación, el cáncer, acuérdense que el cáncer es protrombótico de por sí. Un mieloma es 10 veces más protrombótico. Entonces, este paciente puede debutar con una trombosis venosa profunda y a raíz de eso podemos diagnosticar un mieloma, ¿no? Entonces, miren el contexto de este paciente. Entonces, todo paciente de edad avanzada que presente dolores óseos, anemia, leve lesión renal o algún indicio de lesión renal, que presente trombosis también, hay que sospechar de un mieloma múltiple y síntomas constitucionales, ¿no? ¿Cómo lo vamos a descartar? Vamos a ver aquí. Primero, la historia clínica, todos los síntomas que estamos mencionando, todas esas afecciones deben ser descartadas, ¿no es cierto? Hay que hacer hemogramas principalmente para ver la presencia de anemia. No es lo mismo un viejito con dolor óseo y con una hemoglobina perfecta de 14, 13 que un viejito con dolor óseo y una hemoglobina de 9. Eso nos debe hacer pensar en un mieloma. Siempre cuando hay anemia hay que ver que no pierda sangre por algún lado, ¿verdad? Entonces, en el screening de anemia, acuérdense, siempre se pide sangre oculta en heces, ¿no? Porque podemos estar haciéndonos una película con algo y resulta que pierde por la caca,
¿no es cierto? Entonces, pero un viejito con dolores óseos y anemia, siempre pensar en mieloma, ¿ya? Obviamente le voy a ver un examen de la orina, voy a ver si su riñoncito está dañado, si tiene creatina aumentada, urea aumentada, si el calcio está aumentado, si ha salido de sus huesos, fosfato también. Y acuérdense de la LDH, que es la lactato deshidrogenasa, es una enzima que siempre va a estar alta en los procesos oncológicos. Es muy sensible, pero es poco específica. Se altera por todo. Me machuco mi dedo hoy día, mañana puede estar alta la LDH porque es una enzima de la inflamación, del turnover celular, de la reparación celular o del crecimiento clonal. Entonces, es muy sensible, pero nos puede dar una pista porque si la LDH está muy elevada, puede apuntar a que estoy en lo cierto y hay algo oncológico ahí, ¿no es cierto? Eso tenemos que pedir siempre, proteínas en sangre, ¿no es cierto? Estamos diciendo que esta célula plasmática va a producir una proteína anormal. Quiere decir que más allá de la albúmina que se produce normalmente en el cuerpo, la albúmina es la proteína más alta, hay otro montón de proteínas y dentro de ellas están las gamma globulinas, ¿no es cierto? Y estamos diciendo que se va a alterar la producción de una gamma globulina anormal, anormalmente elevada, clonal, que no sirve para nada, no es una buena gamma globulina. La gamma globulina es buena en general porque es nuestra defensa humoral. Pero en este caso las inmunoglobulinas o gamma globulinas son anormales y cancerosas. Entonces, si yo pido un proteinograma por electroforesis, que ya les voy a decir qué es, voy a encontrar, voy a ver en una gráfica que no solamente está mi pico grandote de albumina, sino otro pico gigante de las gamma globulinas anormales. También debo pedir proteínas en orina, porque estamos diciendo que como se produce esta proteína normal, se van a liberar también por orina. Y debería haber una proteinuria aumentada en una proteína de 24 horas de orina. Esa es la famosa proteína de Bence-Jones, ¿no es cierto? Es un exceso de proteína que sale por la orina y nos da la pista de que existe esta enfermedad. Ya nos da prácticamente el diagnóstico, ¿no? Debo cuantificar las inmunoglobulinas, debo saber cuántos gramos exactamente de anormalidad tiene, ¿no es cierto? Ya sea en la orina o en la sangre, ¿verdad? Pero debo cuantificar. A ver, tengo que inmunofijaros, tengo que hacer una técnica, estas son técnicas que la inmunofijación no está desarrollada aquí en nuestro país, es un problema, pero tengo que a través de una técnica para fijar las proteínas, encontrarlas en la sangre y en la orina y marcarlas y ver qué tipo de paraproteína es, ¿no es cierto? Si es kappa, si es lambda, qué tipo de inmunoglobulina anormal es. Una inmunoglobulina normal tiene los dos bracitos, ¿verdad? Kappa y lambda. Y uno anormal solo produce uno anormalmente. Eso no tenemos, lo hacemos a través de una biopsia. Nosotros acá en Cochabamba mandamos a biopsia el huesito y el patólogo, con este es un método que es el mismo que del linfoma, que se llama inmunohistoquímica, nos puede determinar qué tipo de parásito, ¿no es cierto? Hemos hablado de ella en el linfoma. Bueno, es una proteína muy buchona de los procesos hematológicos porque cuando hay proceso hematológico se sube, ¿no? No es diagnóstico de nada, pero nos orienta muchísimo para los diagnósticos hematológicos. Y lo más fidedigno es el aspirado y biopsia de médula ósea. O sea, si estoy diciendo que las células plasmáticas normales son menos del 5% de toda la médula ósea, tengo que hacer una médula, tengo que hacer un frotis y tengo que contar más del 5% de células plasmáticas. Hay que mirarlas y finalmente eso me va a dar el diagnóstico preciso de un mieloma múltiple, ¿ya? A esto debo agregar estudios de citogenética para ver si el paciente porta translocaciones de buen pronóstico, de mal pronóstico, de lesiones, para orientarme en el pronóstico. Acuérdense que la citogenética o la determinación de translocaciones siempre me va a hablar de pronóstico, ¿no es cierto? No es lo mismo un paciente con mieloma que tiene 3 translocaciones de mal pronóstico. Ya sé que va a ir mal, que tengo que apuntar a un tratamiento mucho más intenso, ¿ya? Y obviamente el estudio radiográfico para evidenciar mis lesiones osteolíticas, que son la base también del diagnóstico. Bien, ahí ven, como pueden ver, aquí creo que tengo otros, espérenme. Sí, aquí hay otros, pero ahí pueden ver que hay dos picos. Es que este está al revés, a ver, la albúmina y la gamma globulina, mire. No debería haber esto, debería ser solamente un pico de albúmina
y las otras proteínas más o menos uniformemente repartidas, ¿ya? Bien. Esta paraproteína es el resultado de la proliferación de un clon maligno de células plasmáticas. Entonces, el problema es en la sangre, chicos, no es en el hueso, ¿ya? Se producirán un solo tipo de solo ese tipo anormal que no sirve para nada. Va a predominar en el suero del paciente, de modo que hacemos una electroforesis, hacemos correr en un acetato, en una técnica que se llama electroforesis para determinar proteínas del cuerpo, y corren todas las proteínas y en vez de haber un solo pico de la albúmina, otras más que resultan que están altísimas y son malas. Es una técnica analítica, electroforesis. Miren cómo es, ¿no? Que en Cochabamba tenemos un lugar que hace electroforesis. Lo importante es la sospecha. Entonces, ustedes ya saben en quiénes tienen que sospechar mieloma múltiple. Eso en la clínica es lo primero. Y después, bueno, yo uno diagnóstico, tengo que tener la inmunización Doctora, disculpe, se está cortando un poco. y laboratorio que necesito, todo igualito tengo que armar en el mieloma. Entonces, lo veo clínico. Doctora, se está cortando. Se escucha entrecortado.
¿Me escuchan, chicos? Chicos. Ahora sí, Doc. Ahora sí, doctora. Qué lío, che. Re mal este internet mío. Ya, vamos a continuar. Ya, ahí se ve, ¿no? Sí, Doc. Ya. Entonces, hemos dicho que ¿cómo se llama? Un perfil de diagnóstico importante es determinar si realmente estoy frente a proteínas anormales. ¿Y eso cómo lo voy a hacer? Por un estudio de sangre que se llama electroforesis de proteínas, ¿ya? Técnica analítica capaz de separar proteínas de un soporte sólido debido a su migración diferencial en un campo eléctrico, medio chino. ¿Pero qué hacen? Ponen primers y ponen la sangre del paciente y las proteínas corren un acetato y se pueden marcar la cantidad de proteínas. Eso lo hacemos siempre, por ejemplo, en pacientes desnutridos, que queremos ver la cantidad de albúmina, la cantidad de inmunoglobulinas, cómo está su proteinemia, ¿no es cierto? Normalmente todos tenemos una cantidad de albúmina definida, ¿no es cierto? Y todas estas otras globulinas, alfa 1, alfa 2, beta y gamma, ¿no es cierto? Entonces el problema está aquí, ¿verdad? A producir una gamma globulina anormal. Entonces, eso lo vamos a ver pues en la gráfica. Vamos a correr así en acetato y en vez de ver solamente un pico en la albúmina, vamos a ver un pico más en las gamma globulinas y se va a ver más o menos así. Miren, este es el pico normal que debería haber. Por eso cuando pedimos este estudio de proteínas por electroforesis para diagnosticar mieloma es muy fidedigno porque habitualmente en más del 90% de los pacientes con mieloma, ya esto nos da la pauta de que sí es un mieloma. Igual tengo que comprobar con una médula, pero este es el estudio que nos da la pauta. Por eso, ustedes ven un paciente de la edad indicada, que sería más de 50 a 60 años, un paciente adulto mayor, que se queja de dolores óseos, ¿no es cierto? Que tiene cierto grado de anemia que ya lo han comprobado en un laboratorio, que su riñón está ahí más o menos, ¿no es cierto? Que tiene baja de peso, que tiene todas las fichas. Este es el mejor estudio para agregar a su screening para poder descartar por lo menos a primera mano un mieloma múltiple. Hay cierto porcentaje de mielomas que no presenta este pico monoclonal y entonces hay que hacer sí o sí una médula, pero hacer un proteinograma por electroforesis en un viejito con alta sospecha es una buena práctica, ¿no? Porque es un estudio simplemente de sangre, demora un montón, les contaba que solamente hay un lugar en Cochabamba para hacerlo, es una pena, pero por lo menos tenemos la técnica, ¿no? Y miren cómo se presenta. Tenemos un pico en la albúmina y el otro picotote. Aquí también son los cuernitos famosos, miren. Vemos estos cuernitos en el proteinograma y ya podemos jurar lo que es un mieloma múltiple, ¿ya? Es un estudio súper importante para hacerlo. ¿Qué más puedo hacer? En el hemograma hemos dicho vamos a encontrar anemia, ¿no? Esta anemia obviamente no va a ser microcítica hipocrómica como una anemia ferropénica, va a ser normoblástica, ¿no es cierto? Normocítica, normocrómica, ¿no? Y también otra cosa que voy a poder observar en el frotis de sangre periférica es esto. Como hay una sustancia gelatinoide que está circulando, una paraproteína que está haciendo la sangre espesa, ¿no es cierto? Lo que puedo encontrar es esta figura que se llama pilas de monedas, glóbulos rojos en pilas de monedas o rouleau, así se conoce normalmente. He visto rouleau, te dice la doctora de laboratorio. Doctora, su paciente tiene anemia y tiene rouleau. Entonces, la presencia de rouleau ya me está haciendo pensar que todo está pegoteado, ¿me entienden? Y si tengo ese espectro de paciente, ya también me orienta mucho más a que es un mieloma múltiple. El rulón no se ve en todo lado de la lámina, tiene un lugar específico donde se tiene que ver. O sea, tiene que ser una persona que sepa leer láminas, ¿verdad? Bien, ¿qué más? ¿Qué pasa cuando la cantidad de paraproteína es pequeña y no se detecta? Esto es lo que hemos dicho, ¿no? Un pequeño porcentaje de pacientes no voy a poder detectar la paraproteína en sangre periférica, ¿no es cierto? Y para eso necesito un estudio de inmunofijación o electroforesis por inmunofijación. Esta técnica no tenemos la inmunofijación aquí en Cochabamba, pero como ya tengo alta sospecha, le voy a hacer una médula y en la médula voy a diagnosticar con más del 10% de células plasmáticas, sea secretor o sea no secretor como este. Cuando no puedo encontrar esa paraproteína en sangre periférica en un proteinograma,
se llama mieloma múltiple no secretorio, o sea, no lo puedo ver, ¿no es cierto? Pero lo voy a diagnosticar a través del conteo de células plasmáticas. Más del 10% de células plasmáticas es mieloma múltiple. Bien. ¿Qué más? Esto ya hemos visto. Entonces, ¿qué tipo de componente monoclonal es más frecuente? De las gamma-globulinas anormales, acuérdense, son enfermas, no son buenas. La que más enferma es la IgG, o sea, puede ser un mieloma múltiple IgG, ¿no es cierto? Tengo que determinar en un laboratorio si es IgG, IgA, IgD o IgM. Entonces, el más frecuente es IgG. Entonces, ya voy formando su diagnóstico. Mieloma múltiple IgG, como el linfoma, ¿verdad? Largo su nombre. Entonces, y cuando marca IgM, cuando la paraproteína normal es una IgM, esta se llama de otra manera, se llama macroglobulinemia de Waldenström. Es una enfermedad diferente al mieloma múltiple, de un tratamiento parecido, pero un pronóstico diferente, ¿ya? Bien, entonces tengo que pedir dosaje de estas inmunoglobulinas, todas las inmunoglobulinas. Las IgA y las IgG son las más frecuentes, pero puede ser en una cosa rareza, IgD, o cuando es IgM se llama macroglobulinemia de Waldenström, otra enfermedad monoclonal, ¿no es cierto? O sea, otra gamapatía. Bien, ¿qué va a haber en los signos biológicos que pueden derivarse de la existencia del componente monoclonal? Va a haber un aumento en la velocidad de eritrosedimentación. Bueno, la velocidad de eritrosedimentación, la BCG, la proteína C reactiva, la ferritina, el fibrinógeno, la LDH, la beta-2 micro, todos son reactantes de fase aguda. Quiere decir que en cualquier cosa de inflamación, se van a elevar. Entonces, nos van a dar una pauta, pero de ninguna manera son diagnósticos. Simplemente es una forma de darnos cuenta que algo está sucediendo en el cuerpo. Reactantes de fase aguda, ¿ya? Vamos a ver este rulo, ¿no es cierto? Que hemos visto en la fotito. Vamos a ir al frotis y vamos a ver un rulo. Nos va a orientar muchísimo. Puede haber insuficiencia renal porque se está acumulando todas las cadenas ligeras ahí en el riñón y puede causar un fallo renal. Y puede haber infecciones por hipogamaglobulinemia. Acuérdense que si bien es una proteína elevadísima, pero es toda proteína cancerosa anormal. No sirve para proteger de las infecciones, ¿ya? Obviamente va a tener actividad osteoclástica. Miren este agujero. Ojalá se viera así. A veces no se ve. Pero esto puede en algunos casos no estar presente. Si tiene todos los otros criterios, igualmente se considera un mieloma múltiple, pero en la mayoría de los casos hay lesiones osteolíticas. A veces no tan hermosas como esta, pero tenemos que encontrar unos pequeños sacabocados. Hay que hacerle por eso un paneo de radiografía simple de todo el cuerpo, ¿no es cierto? Por cráneo, tórax, pelvis, columna, ¿no? ¿Qué es la consecuencia final? Es la osteoporosis y la osteólisis. Imágenes en sacabocados y obviamente como el calcio se ha salido del hueso y se ha ido a la sangre, va a haber hipercalcemia, que es otro criterio de diagnóstico. Hipercalcemia y dolores óseos terribles. En realidad estos pacientes van al traumatólogo, terminan el traumatólogo y es el traumatólogo el que debería estar recibiendo esta clase. Pero como ustedes van a ser buenos médicos generales, se van a dar cuenta que en un paciente que tiene dolor óseo, no hay que dar por sentado que es una lumbalgia, no hay que dar por sentado que es una ciática. Siempre hay que sospechar, sobre todo si tiene síntomas constitucionales, baja de peso, malestar, sudoración, anemia, tengo que descartar un mieloma múltiple. Es probable que muchos mielomas múltiples no sean diagnosticados nunca y mueran con una supuesta osteoporosis, ¿me entienden? O una falla renal de un origen incierto. Bien, ¿qué más? Entonces, como vemos aquí, ¿cuáles son las manifestaciones más importantes? Anemia, ¿no es cierto? Lesiones en los huesos, fallo renal, hipercalcemia, proteína monoclonal en una electroforesis. Si no hay, busco por inmunofijación. En nuestro caso no hay, pero hacemos médula ósea. Vamos a encontrar proteína excesiva en la orina de 24 horas. También la puede uno fijar si es que no la encuentro. Voy a determinar qué tipo de inmunoglobulina es. La más frecuente es el crecimiento de IgG, ¿no? Y voy a tener en médula ósea más del 10% de células plasmáticas. Con todo esto, chicos, mi diagnóstico está hecho, ¿verdad? Como ven, es medio complejo, ¿no? El diagnóstico es medio compleja la enfermedad. Es difícil de sospechar, pero ese es el patrón. No quiero que se olvide el patrón. Gente añosa, con dolor óseo y anemia, ya tengo que sospechar.
y puedo empezar a hacer todo esto. De todos estos estudios, el menos invasivo, bueno, uno de ellos que no es invasivo y que me va a dar gran certeza es la proteinograma, es el proteinograma por electroforesis. Pídanlo, no se michen de pedir porque por ahí lo van a encontrar y ya lo pasan al hematólogo. Bien. Esto no vamos a ver porque es demasiado bien. Entonces, siempre voy a tener, va a ser una enfermedad medible, ¿verdad? Porque voy a poder cuantificar la cantidad de paraproteína que está presente, ya sea en suero o en orina. Entonces, eso me va a dar una idea para medir la enfermedad. Acuérdense que en cáncer, yo debo tener una fotografía del paciente, entre comillas, ¿no? O sea, tengo que tener un patrón antes de la quimioterapia para hacer la quimioterapia y luego tener el mismo patrón y medirlo. Acuérdense, el linfoma es facilito porque es la tomografía o el PET lo que nos va a decir si ese paciente está en remisión completa. O sea, ¿cómo voy a saber si está en remisión completa el linfoma? Le hago nuevamente la tomografía y todo lo que estaba gigante tiene que volver a 1 centímetro y puedo decir remisión completa, ¿verdad? Curación no, curación es cuando no recae muchos años. Pero el patrón en el mieloma múltiple es un poquito más complejo porque tengo que medir todo lo que estaba mal. Entonces, yo ya he caracterizado al paciente con todos los estudios que hemos dicho, hago la quimioterapia y tengo que volver a hacer todo de nuevo. Entonces, cuando vuelva a hacer, su paraproteína tiene que estar normal. IgG, IgA, cualquiera que sea, tiene que estar en niveles normales, ¿no es cierto? No debe haber proteínas en orina, no debe haber pico monoclonal en la electroforesis. Y lo más importante, debe tener menos del 10% de células plasmáticas en sangre periférica. En médula ósea. Es así que voy a decir, estamos en remisión. ¿Me entienden? Bien. ¿Qué más? Entonces, como vemos aquí, el criterio del mieloma múltiple dice proliferación clonal de más del 10% de células plasmáticas en médula ósea, presencia en suero o en orina de una paraproteína anormal, ¿no es cierto? Evidencia de un daño de órgano, puede ser al riñón habitualmente, y estos parámetros, hipercalcemia, insuficiencia renal, anemia, ¿no es cierto? Y lesiones en los huesos. Entonces, esto me da el diagnóstico completito, ¿verdad? Puedo por lo menos debo juntar 3 criterios de esta clasificación de la Organización Mundial de la Salud. ¿Ya? Ahora, el espiral medular, vamos a ver si logramos tener tiempito, si nos sobra una clasecita para mostrarles cómo se hace una espiral medular. Que parece tan compleja, mirarlo en un frotis, ¿no es cierto? Hacer un vidrio, se está cortando, hacer un vidrio y mirar toda la hematopoiesis. Bueno, en esa médula ósea que yo voy a sacar y voy a hacer el frotis, voy a ver estas células, que son las células plasmáticas, en un número anormal. Miren estas células, qué facilitas de identificar son. Son huevos estrellados, miren. Son células grandes, tienen un núcleo excéntrico y un halo perinúcleo blanquecino y una pollerita que le llamamos, ¿no? O sea, tiene un citoplasma grande. Esto, yo sé que ustedes tal vez nunca vean una médula, pero ¿cuál es la regla de la sangre periférica y de la médula ósea? Es el polimorfismo. Una médula ósea sana es polimorfa porque todas las células están en un diferente estadio, madurando por su lado, tratando de cubrir toda la necesidad. La sangre periférica lo mismo. Tengo un background de glóbulos rojos, pero tengo neutrófilos, linfocitos, tengo de todo, todas formitas diferentes. Cuando veo monomorfismo, chicos, eso es lo que me tiene que preocupar. Porque cuando todo se ve igual, quiere decir que hay una clona que está invadiendo. Puede ser blastos por una leucemia aguda que han de beber ustedes con doctor Maciel, porque tiene monomorfismo. Eso no es bueno en una médula ósea. Aquí miren qué horribles. Algunos a veces hay de doble núcleo. Aquí no hay ni uno de doble núcleo. Mire este, de doble núcleo. Eso me habla de la inmadurez y un poco de la malignidad de esta célula plasmática clonal, ¿no? Cáncer. Miren ahí. Muy bien. Esto vamos a ver. También es importante hacer una biopsia, ¿no? Además de hacer un aspirado, o sea, además de sacar sangrecita del hueso de la cadera, que es el hueso o el hueso del esternón, que es de donde hacemos el aspirado de médula ósea, para hacer un frotis, como si fuera sangre periférica. Además de eso, es bueno sacar
un pedazo de huesito, con una aguja misma se saca, es como un pedacito de fósforo pequeñito de 1 centímetro. Eso lo mandamos al patólogo. El patólogo tiene que ver y tiene que marcar esas células plasmáticas que sean anormales, clonales. Quiere decir que con inmunofijación, él va a decir, esta célula plasmática solo produce, solo tiene su brazo kappa o solo tiene su brazo lambda. Entonces es clonal, es anormal. Y él me va a poder decir, estás frente a un mieloma múltiple kappa o lambda. Entonces ya voy completando mi diagnóstico. Mieloma múltiple IgG kappa, ¿no es cierto? Ya tengo completito mi diagnóstico. Entonces, en mieloma múltiple de rutina se debe hacer biopsia de médula ósea. A veces en leucemias podemos carecer, pero de rutina debe hacerse siempre biopsia. O sea, yo tengo que quedarme con un material para mirarlo con mis ojos, el patólogo tiene que tener otro material para marcarlo, y si es posible mandar a citometría, para que el citometrista con su máquina también marque lo mismo. Y los tres deberíamos coincidir en el diagnóstico, ¿no es cierto? Bien, por eso hay que pedir un inmunofenotipo. El inmunofenotipo puede ser por inmunohistoquímica, quiere decir anticuerpos que marcan un tejido, inmunohistoquímica como en el linfoma, o puede ser inmunofenotipo en médula ósea líquida. Eso se hace a través de un equipo que se llama citómetro de flujo, que en líquido pone anticuerpos y marca con una gráfica, así más o menos, la clonalidad, si esas células son clonales o no son clonales, ¿no es cierto? ¿Qué marcadores vamos a marcar? Acuérdense, célula madre es CD34, ¿verdad? En linfoma nos importaba si era linfocito B o T, CD20, CD3, CD7, CD8, ¿no es cierto? Para identificar B o T. Sobre todo el CD20 porque tienes un blanco terapéutico, ¿verdad? Y aquí nos importan para marcar la célula plasmática, las que marcan son la CD38 y CD138. La célula plasmática tiene esos antígenos marcadores, ¿no es cierto? Entonces va marcando todos los antígenos con los anticuerpos y determina que es clonal. Y dice, estamos frente a una mieloma múltiple porque marca CD138, ¿verdad? ¿Qué más? En la genética, ¿en qué nos va a ayudar la genética? Porque ya sabemos que todas las enfermedades oncológicas tienen marcadores genéticos de buen o de mal pronóstico, ¿no es cierto? Tienen translocaciones que van a marcar un buen o un mal pronóstico. Por ejemplo, acá, no favorable. Ahí están, ¿no es cierto? Las deleciones del 7P, 414, 1416. Y algo más favorable o ausencia de riesgos o que no haya ninguna cosa genética o presencia de hiperdiploidías, que son las más bonitas, digamos. Entonces, idealmente, además de sacar una muestra para el patólogo, otra para mí, otra para inmunofenotipo, debería sacar una muestra de médula ósea para hacer citogenética, cariotipo convencional. Es bien difícil acá, se hace en La Paz, ojalá acá empecemos a hacerlo con el EBISMED de una vez, porque así podríamos saber de antemano frente a qué tipo de mieloma estamos, de buen pronóstico o de mal pronóstico. Bien, ese es el cariotipo convencional, ¿ves? Ustedes han debido hacer este cariotipo. Cuando estaban llevando genética, nos hacían hacer a nosotros en papel, nos hacían recortar cientos y cientos de cromosomas y juntarlos, ¿no es cierto? Eso mismo se hace en un microscopio con fluorescencia, lo mismo, y un bioquímico entrenado nos puede decir si hay lesiones, si hay translocaciones. Ahora, si quiero algo mucho más específico, hago PCR o FISH, ¿no es cierto? Para lo mismo, para determinar translocaciones, ¿no? Este es el FISH, que son marcaciones por fluorescencia. Y bien, ¿qué rol cumplen las imágenes? Acuérdense que lo que quiero demostrar simplemente es lisis, ¿no es cierto? Lisis del hueso. Entonces, capaz que una radiografía es suficiente. No puedo pedir resonancias o tomografías especializadas, sobre todo cuando hay gran compromiso de la columna y la columna se está derrumbando. Es más para poder proteger la columna de otra forma, hacerle una cirugía de sujeción o llevarlo a radioterapia. La radioterapia a ese lugar puede fortificar el hueso y mientras me doy el tiempo de comenzar quimioterapia, puedo un poquito apuntalar la columna, ¿verdad? Porque si no la médula espinal se va a seccionar, ¿ya? Entonces, el rol de las imágenes no es tan grande como en el linfoma, ¿no es cierto? Nos sirve sobre todo para diagnosticar lesiones osteolíticas y nada más en el mieloma, ¿ya? Ahora, ¿cómo se estadifica? Acuérdense, la estadificación del linfoma era por tomografía, ¿verdad? Entonces, en esta es difícil estadificar porque tenemos muchos parámetros de laboratorio, clínicos y todo. Está esta estadificación que se llama Dury-Salmon, antiquísima, ¿no?
todavía la manejamos. Dice que la voy a estratificar según sus parámetros clínicos. Por ejemplo, es un estadio 1, si la hemoglobina todavía no es tan grave, está mayor a 10, no es una anemia grave. Si es IgG o IgA, dependiendo qué paraproteína sea, pero es a niveles bajos, ¿no? Menor a 5, menor a 3. El calcio todavía está normal. Las proteínas en orina no son tan grandes, o sea, no es tanta cantidad de proteínas en orina y no hay lesiones osteolíticas. Y es un estadio 3 cuando sucede todo lo contrario. Anemia severa, inmunoglobulinas altísimas, calcio sérico súper alto, orina llena de proteínas y muchas lesiones osteolíticas. Eso es un estadio 3. Y el intermedio es un estadio 2, ¿no? Y se clasifica A o B dependiendo si ha dañado el riñón o no ha dañado el riñón. Entonces, si un paciente debuta con diálisis, será, por ejemplo, mieloma múltiple IgG, Durí Salmón 3B, ¿no es cierto? Su estadificación. Entonces, todo esto ya nos va a dar la pauta de frente a qué paciente estamos, ¿verdad? Luego existe otra que es un poquito más fácil, que es la que más popular, que se basa en la beta-2 microglobulina. Cuando la beta-2 microglobulina está a menos de 3.5 miligramos por litro, se llama estadio 1. Cuando está más de 5.5 se llama estadio 3 y el intermedio es un estadio 2. Y nos marca o nos da la pauta de la sobrevida, que es la que queremos saber, ¿no? Se supone que el que tiene un estadio mayor va a tener una sobrevida mucho más corta. Ya que ahora, hoy por hoy, eso no es tan cierto, pero ya les voy a explicar por qué. Bien, entonces esto lo vamos a pasar. Y... Bien, entonces, ¿cuáles se ven los criterios diagnósticos? Células plasmáticas o plasmocitos, más del 10% demostrado en biopsia de médula ósea o en el conteo de un aspirado medular. Pero deben ser malignos, marcados clonalmente por inmunohistoquímica o por citometría de flujo, ¿ya? Componente M, o sea, el componente monoclonal, debe ser mayor a 3.5 si es IgG, mayor a 2 si es IgA, o si bien no tengo componente monoclonal medible, es una mieloma múltiple no secretor, tengo que determinarlas por cadenas ligeras. Estos estudios de inmunofijación no los tenemos, pero podemos hacer la médula ósea y con eso diagnosticamos, ¿ya? También voy a encontrar disfunción orgánica, hipercalcemia o insuficiencia renal o anemia o lesiones osteolíticas. Con todo esto yo considero un diagnóstico de mieloma múltiple. ¿Ya? Le hago la estadificación que ya conocemos. Y, ¿qué más? Tratamiento. Uy, ahora sí esto está grave. Como es una enfermedad de la médula, chicos, imaginarán que el tratamiento no es quirúrgico, no se trata de ponerle unos clavos o unas planchas o agarrar la columna, no puedes hacer nada con eso, ¿no es cierto? El tratamiento, como toda enfermedad clonal que nace en la médula ósea, debe ser quimioterápico, deben ser drogas para aplacar ese porcentaje elevado de células plasmáticas y volverlo a la normalidad, que son menos del 5%, ¿ya? O menos del 10% por lo menos. Dice que el mieloma múltiple hoy por hoy no se considera una enfermedad con curación, o sea, no hay intención de curación. Es una enfermedad maligna, crónica, que se va a cronificar, y lo que yo voy a hacer es cada vez que suba esta proteína normal plasmática, las voy a aplacar con quimioterapia. Y voy a tratar de que esa remisión que va a tener dure lo más que se pueda. Por decirle, debuta, hacemos el mejor tratamiento disponible y lo mantenemos en remisión 5 años. Belleza, buena sobrevida. En 5 años va a recaer, le vuelvo a dar otra cosa ya también, otra quimio. Entonces, cuanto más joven diagnostique al paciente con mieloma, más importante es que yo administre de manera adecuada todos los elementos que tengo para que el paciente cumpla su sobrevida normal. Por ejemplo, si lo diagnostico a los 40, ese paciente tiene que vivir hasta sus 80. O sea, tengo 40 años más que debo controlar la enfermedad. Tengo que economizar las cosas, no economizar, tengo que saber utilizar todos los elementos terapéuticos que tengo, porque quimioterapia, inmunoterapia, todo lo que se puedan imaginar en avance de la hematología en drogas está en el mieloma. El mieloma tiene hoy por hoy descubrimiento de 1 o 2 drogas por año, una mejor que la otra, una más cara que la otra. Pero debo saber administrar y debo sobre todo evitar que el paciente tenga demasiados efectos adversos y mantenerlo en buen estado general para que pueda aguantarme las quimios durante mucho tiempo. Hay mielomas que
que les hago un tratamiento y no vuelve más el mieloma? Sí. Hay gente que se le hace una línea de tratamiento y que años y años no recae. Pero la gran mayoría, la tasa de recaída es entre los 3 y los 5 años, siempre recaen, ¿no es cierto? Entonces tengo que administrar de manera adecuada todo mi arsenal para poderlo mantener a ese paciente en remisión completa el mayor tiempo posible. ¿Cuál es este? Dos grupos debo de diferenciar. Los pacientes mayores a, antes era 65, ahora es 70. Pacientes mayores a 70 años no son candidatos a trasplante de médula ósea. Pacientes menores a 70 años sí son candidatos a trasplante. Entonces, primero debo dividir en dos grupos. Los que tienen opción de trasplantarse y los que no tienen opción de trasplantarse. Ya van a ver por qué. El objetivo es llevar a remisión completa, menor al 10% de células plasmáticas en médula ósea, ¿verdad? Entonces, esto ya está, después es un poco antigüita, porque hoy por hoy los grupos de trasplante trasplantan incluso hasta los 75 años, ¿ya? Con las técnicas nuevas de trasplante con menos toxicidad. Pero, esto pensando que es el grupo que puedo trasplantar, susceptible de trasplante o candidato a trasplante médula ósea. Debo hacer quimioterapia de inducción con las mejores drogas disponibles para la primera línea de tratamiento del mieloma, seguidas de trasplante autólogo de médula ósea. En cambio, los mayores de 70 años, debo hacerles solamente la quimioterapia de inducción y esperar a que recaigan para darles otro tipo de... Vamos a llevar a trasplante y van a entender por qué. Tenemos un bagaje enorme de medicamentos químicos, inmunológicos, biológicos, de todo tipo. Hoy por hoy, el tratamiento de base para un mieloma múltiple que es candidato a trasplante es el bortezomib, un inhibidor del proteosoma que evita que estas células sigan proliferando, ¿no es cierto? La lenalidomida es un inmunomodulador, igual que la talidomida. Entonces, modifica el microambiente del estroma medular, de estas células sean malignas, ¿no es cierto? Las aplaca. La radioterapia también juega un rol importante aquí, porque cuando el hueso está muy inestable, puedo dar como cargas de radioterapia para estabilizar un poco el hueso, ¿no es cierto? Y hay un montón de medicamentos en investigación. O sea, esta es una patología que está en pleno desarrollo. Ahora les explico un poco cuál es el tratamiento de base para un paciente menor de 70 años. Debo darle cualquier esquema, mejor si es triplete, 3 drogas, asociado a bortezomib. Aquí está mal, no es bortezomib, es bortezomib. Normalmente damos bortezomib, talidomida, dexametasona. Lo hacemos en ciclos, podemos hacer 4 o 6 ciclos hasta lograr que las células plasmáticas bajen al menor porcentaje. Cuando ya he logrado vencer a esas células plasmáticas y la médula ósea está normal, quiere decir remisión completa, ¿qué hago? Saco su propia médula ósea del mismo paciente que está normal, acuérdense que ya la he vencido con el esquema del bortezomib, la guardo, es decir, la saco con aféresis y vamos a ver el trasplante, la guardo y le doy al paciente una quimioterapia tan intensa, que si no tendría su médula ósea guardadita afuera de su cuerpo, lo mataría con toda la toxicidad que va a llegar a esa médula que está restante ahí. Entonces, lo que quiero es matar toda la clona que se pueda dentro, dejarle, ojalá, sin nada de mieloma. Le doy una quimio intensa y después le paso de nuevo su médula ósea que la he guardado. Eso se llama trasplante autólogo de médula ósea, lo vamos a llevar con detalle. Pero ustedes tienen que saber que el tratamiento de primera línea de un mieloma es quimioterapia basada en bortezomib, seguida de trasplante de médula ósea autólogo. De inmediato, no espero a que recaiga, no espero nada, lo trasplanto de inmediato, porque esas dos cosas combinadas han demostrado dejar al paciente el mayor tiempo posible en remisión completa. Antes se pensaba que debíamos trasplantar cuando recaía, o sea, hacíamos una quimio muy buena, esperábamos a que entre en remisión, recaía, le volvíamos a hacer quimio y trasplante. Hoy se sabe que los mejores jugadores de quimioterapia, o sea, los meses de la quimioterapia, deben utilizarse en la primera línea, o sea, ni bien lo diagnostico, sobre todo si es joven, ¿no es cierto? Si es una persona que tiene una expectativa de vida alta. Entonces, debo meterle una bomba, porque se ha demostrado que cuanto más bomba es mi primer tratamiento, más tiempo va a quedar en remisión y no debo escatimar esfuerzos en la primera línea, ¿ya?
Cada recaída va a tener una remisión más corta, hasta que finalmente el paciente va a fallecer en general por su enfermedad. Y de nosotros depende que fallezca muchos años después, y no de nosotros, ¿no? Porque depende de la agresividad de la célula. Cuando el mieloma tiene células muy agresivas, translocaciones de muy mal pronóstico, y la célula no responde y recae rápidamente, ese paciente tiene mal pronóstico, ¿no? Pero básicamente ese es el objetivo. El concepto es darle el mejor arsenal la primera vez que se diagnostica. Y después atacar cada recaída con lo que tengamos, ¿no es cierto? Con las nuevas drogas. Cada año salen nuevas drogas. Cada año salen nuevas drogas. Hay excelentes medicamentos para el mieloma, carísimos, ¿no es cierto? El bortezomib debe ser el más barato hoy por hoy, que es la primera línea de tratamiento y que debe costar el ciclo más o menos 40,000 o 50,000 bolivianos y se hacen 4 a 6 ciclos. En mieloma, este es el más baratito. Todo de ahí, no se puede. La lenalidomida, la caja de 28 con 21 comprimidos cuesta $10,000, ¿no? Y se puede llegar a utilizar lenalidomida de por vida en pacientes que no queremos que recaigan. O sea, imagínense, estamos hablando de grandes avances en el cáncer, en mieloma. Por eso es que cuando un gobierno dice, vamos a curar el cáncer de manera gratuita, no le crean mucho, porque esto no hay economía que pueda aguantar. Es más, los países muy desarrollados, primer mundo, Europa, Estados Unidos, tienen muchas restricciones para aceptar tratamientos gratuitos para estos pacientes con mieloma porque sus drogas son carísimas. El trasplante resultaría ser hasta lo más barato para estos pacientes, ¿no? Entonces, la hematología es una rama, sobre todo la oncohematología, es una rama de muchos recursos económicos que se emplean en diagnóstico y en tratamiento. Es una rama carísima y de alta complejidad y de alta investigación. Todo el tiempo se investigan cosas, lo que hoy es una realidad, mañana puede ser una ridiculez. Por eso todo el tiempo hay que estar actualizándose en serio, ¿no? Todo puede cambiar. El tratamiento del linfoma ha variado muchísimo en los últimos 10 años, el mieloma también, y así van a variar las leucemias y todo según se hagan avances en la investigación. ¿Ya? Ay, me canso. Ya, chicos. Entonces, ese es el mieloma múltiple. Ya saben, leucemias agudas y crónicas. Ya han avanzado con el doctor. Hemos avanzado linfomas y sus variedades y ahora gamapatías monoclonales con su principal representante, que es el mieloma múltiple. ¿Ya? Aquí debería correspondernos seguir con trasplante de médula ósea, ¿no ve? Pero vamos a dejar el trasplante para el último. Ya vamos a explicar por qué quiero darme 2 clasecitas para trasplante. Entonces lo vamos a hacer al último, recordando un poquito toda esta parte de oncohematología. Mañana vamos a comenzar hemostasia. En hemostasia vamos a llevar el capítulo de fisiopatología de la hemostasia. Vamos a llevar trastornos que llevan a la trombosis, trastornos que llevan al sangrado. Eso nos va a demorar seguramente unos 3 o 4 días, ¿ya? Y ya, luego hacemos trasplante y terminamos.